Hola, buen día para todos. Bienvenidos a este nuevo video de precálculo con Python. En el video anterior empezamos a hablar de geometría analítica y le dedicamos un buen rato a la recta. Hoy vamos a hablar de la circunferencia, la primera y digamos más sencilla, al menos para trabajar, de las cónicas. Entonces, lo que se nos suele enseñar a nosotros es que una circunferencia con centro con coordenadas h, k y radio r va a tener la siguiente ecuación cartesiana, ¿no es cierto? X menos h, es decir, x menos la componente x del centro, esta diferencia al cuadrado, más y menos k, recuerden la componente y del centro, esto al cuadrado, debe ser igual al radio al cuadrado. Pero entendamos bien lo que nos quiere decir esta ecuación. Bueno, entonces voy a utilizar SymPy para este proceso. Vamos a importarlo como ya lo hemos trabajado desde antes. Voy a definir varias variables. X, Y, pues los valores, las variables X y Y genéricas. H y K, que pues, bueno, van a ser las coordenadas del centro, de que simplemente nos va a representar de manera rápida una distancia y R, el radio de la circunferencia. Y voy a decirle a SymPy que me considere estas variables como números reales. ¿Listo? Bueno, entonces importo la librería SymPy, defino esas variables y pues voy a definir un punto de coordenadas h, k y lo voy a llamar C, el centro por supuesto, y un segundo punto de coordenadas x, y, es decir, este será un punto genérico y bueno, como ustedes ven aquí en sus pantallas, ¿no es cierto? Si vieron los videos anteriores, yo les contaba que para definir nosotros puntos en el plano cartesiano, pues solemos utilizar la función matrix, es decir, en el fondo vamos a definir esto como un vector columna más concretamente. Darle tratamiento a las coordenadas como vectores es muy útil y práctico en matemáticas, ¿no es cierto? Y pues es que de hecho no existe... eh, al menos en SymPy, al menos por ahora, una forma de trabajar esto como si fuera un punto, ¿no es cierto? Una dupla de valores x, y en el plano, porque SymPy, recuerden, es un programa de cálculo simbólico. Bueno, entonces defino, evidentemente C nos va a quedar definido así, HK, el punto P debe ser X y Y. Y la idea de una circunferencia es que si nosotros medimos la distancia de cualquier punto de la circunferencia, o sea, de un punto genérico P hacia el centro, y eso lo conseguimos restando esos vectores, pues la magnitud de ese vector resultante, que obviamente nosotros sabemos que es en el fondo el radio, la magnitud tiene que ser un valor fijo, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a pedir a SymPy que me calcule la distancia entre C y P y lo igual en una ecuación con esa distancia genérica D. Y nos quedaría pues básicamente de esta manera. Entonces, h menos x, esto al cuadrado, más k menos y, esto al cuadrado, todo esto en una raíz cuadrada. Esto es lo que está aquí, pues es la fórmula de la distancia euclídea. Pero ¿qué pasaría si yo elevo a ambos lados de la ecuación al cuadrado? Entonces, cojo esta señora, que es esta de acá, la elevo al cuadrado, bueno, esta de aquí, la elevo al cuadrado, cojo esta distancia y la elevo al cuadrado, ¿cómo nos quedaría la expresión? Bueno, nos quedaría de esta manera. Ah, bueno, voy a hacer un paréntesis. Miren que acá aparece el orden invertido, pero si lo comparamos con esta ecuación de acá. Pero no pasa nada, ¿no es cierto? O sea, SymPy me organiza las variables en orden alfabético. Pero aquí no pasa nada porque esta resta está siendo elevada al cuadrado. Entonces, cuando se eleva una resta al cuadrado, no importa quién se pone primero. Eso lo sabemos de álgebra básica. Ahora, nos queda esa expresión de acá, ¿listo? La única diferencia con la que tenemos antes es que esta distancia, por ser tan especial, le vamos a poner un nombre mucho más acorde a la situación que va a representar para nosotros a partir de ahora. Es decir, la vamos a cambiar por R, que concretamente significaría para nosotros el radio de la circunferencia. Y por eso entonces, a partir de ahora vamos a hablar de esta expresión de esta manera. Vuelvo, insisto, pues no se preocupen por el orden. Acá miren que SymPy me lo reorganiza y pone primero H y K, pues porque está poniendo esto en orden alfabético. ¿Listo? Bueno, ahora, esto es lo que se conoce como ecuación canónica de una circunferencia. Ah, por cierto, yo debería hacer una aclaración acá adicional. Voy a aprovechar. Entonces, ¿qué ocurriría si de pronto h y k valen 0? Es decir, el centro de la circunferencia está ubicado exactamente sobre el origen. Entonces, si el centro de la circunferencia
circunferencia coincide con el origen del plano cartesiano. Es decir, entonces acá voy a poner que el centro va a ser de coordenadas 0,0. La ecuación queda. Y acá yo les voy a decir cómo quedaría la ecuación. ¿Cómo podemos hacer eso sin necesidad de movernos mucho? Esta ecuación yo la llamé EQC. Entonces voy a coger EQC y voy a utilizar el método subs que me sustituye valores y en un diccionario voy a decir, bueno, H sustitúyamelo por 0 y acá sustitúyamelo por 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Así, x al cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Listo? Ahora, pero pues vuelvo y repito, este sería un caso muy particular. Ahora, ¿qué pasaría si yo cojo esta expresión y le hago la siguiente manipulación? Paso todo a la izquierda y esto expando esta expresión y simplifico lo que se pueda simplificar. Este procedimiento nos lleva a una nueva ecuación, bueno, es la misma ecuación, pero escrita de una nueva fórmula, de una nueva forma, que se conoce como ecuación general. Entonces, yo lo que estoy haciendo es de EQC, la ecuación de la circunferencia como la llamé, tomo el lado izquierdo, le resto r cuadrado, o sea, es como si yo cogiera este señor y lo pasara aquí a restar, o a ambos lados restar a r cuadrado, bueno, como lo quieran interpretar, igualemelo a 0, ¿no es cierto? Y expándame esta expresión, nos quedaría así. ¿Listo? Esto que está acá se conoce como la ecuación general de la circunferencia. Con una salvedad, a nosotros nos la suelen representar normalmente de una manera un poquito pues más genérica. O sea, o no más genérica, sino como más cómoda. Casi siempre nos dicen algo así. X al cuadrado más Y al cuadrado más CX más DY más E o más F. Bueno, en fin, me voy a ponerle más C igual a 0. ¿Y qué pasó acá? Dice es que no la tenía configurada como una celda de Markdown. Entonces, aquí pues el orden varía, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá me ponen x cuadrado, y cuadrado al final. Aquí está puesto al comienzo. Y acá miren que, por ejemplo, ¿dónde está el término? Este señor. El término con la x a la 1, que sería menos 2h, simplemente acá lo simbolizamos con una c. El término menos 2k, aquí lo simbolizamos con una d. Y los demás términos que están independientes, o sea, no están ahí combinados ni con la x ni con la y, como son números y se pueden juntar mediante la operación que pues salga, si no sumas y restas, entonces aquí tendríamos h cuadrado, k cuadrado y menos r cuadrado. Esto simplemente lo vamos a renombrar como e y ya. Eso se conoce como la ecuación general. En algunos textos incluso también hacen esto, ponen esta ecuación y le ponen aquí a y a. Nótese que no ponen a y b, porque este señor y este señor tienen, si se trata de una circunferencia, tienen que valer lo mismo. ¿Y en qué circunstancias ocurre eso? Cuando h y k son fracciones. Cuando h y k son fracciones y yo decido reescribir todo solamente en términos de enteros, aquí me va a quedar un coeficiente distinto de 1 y por tanto esto, igual este señor tiene que ser el mismo para ambos. ¿Listo? Bueno, voy a quitarlo porque pues, no sé, así casi siempre se suele poner. Ahora, vamos a considerar una situación bien interesante. Ahí es cuando ya conocemos el centro y ya conocemos el radio. A nosotros nos pueden plantear muchos problemas en donde, bueno, no nos dicen el radio, pero nos dicen el diámetro. Pues ya sabemos que el diámetro lo dividimos entre 2 y obtenemos el radio. O nos dan un diámetro, las coordenadas con los extremos. Pues la longitud me daría el diámetro, lo divido entre 2 y tengo el radio y asimismo con el punto medio ya tengo el centro. Bueno, en fin, son problemas sencillos que de hecho se resuelven con formulitas que ya hemos trabajado antes en esta serie de videos. Voy a plantear una situación mucho más interesante. ¿Listo? ¿Qué tal que a mí me den una circunferencia, o no me den una circunferencia, perdón, me den 3 puntos que yo sé que están en la circunferencia y me piden a partir de ahí hallar la ecuación? Entonces, digamos que voy a trabajar primero de manera simbólica. Mi primer punto tiene coordenadas x1, y1, el segundo x2, y2, el tercero x3, y3.
y defino las variables para ellos y aquí le digo a SymPy que estas variables son números reales. Listo, perfecto, no pasa nada. Aquí voy a plantear tres ecuaciones. Miren que cojo la misma ecuación EQC con la diferencia que voy a sustituir a X y a Y por los valores conocidos. Porque, bueno, me voy por acá. Porque esto, de hecho, en esta ocasión, nuestras incógnitas serían H, serían K y sería R. Claro, esos son los valores que vamos a encontrar. ¿Sí? Normalmente, en los casos más sencillos, me dan los valores de estos señores. Aquí es exactamente todo lo contrario. Por esta situación es más interesante y decidí abordarla. Aquí lo que yo quiero conocer es cuánto vale H, cuánto vale K, cuánto vale R. Son tres puntos los que conozco, por tanto, conozco tres casos puntuales concretos en donde X y Y son valores conocidos. Entonces, aquí es donde voy a reemplazar yo. Entonces, sustituyo X por X1, Y por Y1, luego hago una segunda ecuación en donde sustituyo a X y Y por X2 y Y2 respectivamente y lo mismo para el tercer punto. Para que ustedes vean más o menos cómo quedaría, les voy a mostrar la primera. La segunda y la tercera, pues, son lo mismo. Es que yo no ejecuté esta celda. Obviamente, entonces estas variables no están definidas todavía. Ahorita sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría para el caso de la primera ecuación? Bueno, menos h más x1, bueno, esto al cuadrado más, en paréntesis, menos k más y1, y esto al cuadrado igual a radio cuadrado. ¿Sí ven? Tres incógnitas, h, k, r. Y así sería con las demás. Entonces yo ya puedo utilizar la función solve para encontrar el valor de h, el valor de k y el valor de r. Mire que en una primera lista pongo las ecuaciones y en una segunda lista pongo las incógnitas. Y guardé esta solución como sol. Listo. ¿Cuánto vale sol? Vale todo esto. Me entrega una solución bastante grande y bastante compleja, ¿no es cierto? Pero no se asusten. A ver, analicemos lo que hemos hecho y lo que nos ha entregado. Primero que todo, nos resolvió un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Listo? Y no son ecuaciones lineales, son ecuaciones cuadráticas. Luego es de esperarse que nos salgan varias soluciones. De hecho, anticipo, por las características de este tipo de problema, sé que nos tienen que salir dos soluciones, ¿sí? Dos soluciones porque es cuadrática y además, por ejemplo, para el caso de h y k, eso sí tienen que ser valores únicos. ¿Por qué tienen que ser valores únicos? Porque es imposible dados tres puntos. Bueno, aclaro que aquí deberían ser tres puntos no colineales. Es imposible que vaya a haber varias ubicaciones posibles de centros. Eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Y vuelvo y repito, hablando de que h, k y r son números reales. Lo que sí puede cambiar es el radio. ¿Por qué? Porque matemáticamente es posible que R, no sé, sea un valor negativo. O sea, matemáticamente posible en esta operación, ¿no? Yo sé que en el mundo físico real no tiene sentido hablar de un radio y una circunferencia. Pero este valor sí puede ser negativo. Al elevarse al cuadrado igual queda positivo. Entonces, eso es lo que yo debería encontrar. Eso también entonces me invita a llevar a afirmar a mí que aquí en el fondo van a haber dos soluciones. ¿Será que sí? Voy a pedirle, porque recuerden que la función solve de SymPy me entrega una lista con las diferentes soluciones. Entonces, voy a decirle a SymPy que me diga la longitud de la lista sol. Y efectivamente me dice que hay dos. Entonces, voy a hacer una cosa aquí. Voy a decirle que me diga sol 0. O sea, la primera de esas dos soluciones, que es todo esto. Y para sol 1, o sea, la segunda solución, pues va a ser algo similar. ¿Listo? Bueno, entonces voy a volver aquí a sol 0. Listo. Igual esto se ve bastante largo. ¿Sí? Esto que me entrega aquí es una tupla. Y de hecho esta tupla a su vez tiene tres valores. Y les voy a mostrar que es verdad. Entonces, permítanme acá. Voy a decirle len, que es la función de Python que me da la longitud de una lista de una tupla. Entonces, sol ya sabemos que es 2, pero si le digo sol 0, tiene que darme 3. En últimas tiene 3 valores. Y lo mismo, sol 1, tiene que 3 valores. Esto también es obvio para nosotros, si sabemos lo que estamos haciendo, y es porque a nosotros le preguntamos por tres incógnitas, tres valores desconocidos en esta ecuación, h, k y r. O sea que
Estos tres elementos de aquí, uno representa a H, el segundo va a representar a K y el tercero va a representar a R. Y lo digo en ese orden porque así fue como nosotros se lo pedimos a SymPy, en ese orden. Entonces, si yo cojo y le digo, de la solución primera, entrégueme el primer elemento, pues sería H de la primera solución posible. Y me dice que es todo esto de acá. Ahora, entrégueme el segundo valor de la primera solución, que es K. Este sería el valor de K. Y si le pido el tercer elemento de esa tupla, o sea, el tercer valor de esa solución, pues ese corresponde a R. Entonces, con esto tenemos la solución, la primera solución. Y yo simplemente acá cambio 1, 1 y 1 aquí. Bueno, se me perdió. 1, 1 y 1 para mirar con detalle la segunda. No lo voy a hacer pues porque aquí al menos por encima esto no tiene mayor significado. Es una expresión bastante larga que me entrega la solución exacta de lo que quiero saber, pero pues digamos que pues, no tiene sentido ponerme a echarle lupa a eso. Ahorita cuando metamos números, entonces ahí ya no vamos a ver algo tan feo, vamos a ver simplemente números que vamos a analizar e interpretar. Ahora, vamos ahorita a meterle número a la cosa. Entonces, supongamos por un momento que a mí me dicen, haya la ecuación de la recta con centro en el punto, en este caso sería en el punto 2, menos, porque miren que acá va negativo, y se me ocurrió ponerle que la coordenada h de esta circunferencia es 3,5. ¿Listo? Perdón, 3,5 no, me disculpo. 3 quintos, porque esta es la función rational para que SymPy me trabaje un valor, no como una división, sino como un racional. Y el radio es 6, ¿listo? Esto vale h, esto vale k, y esto sería nuestro radio. Entonces, yo los definí aquí utilizando variables, las mismas letras, pero mayúsculas, para no mezclarlo con pues estas variables simbólicas de acá, ¿no es cierto? Porque vamos a seguirlas usando. Entonces, listo. Esos son los valores de centro y radio. Es más, con centro y radio. Entonces yo voy a ponerle aquí para que todos ustedes de pronto lo vean más clarito. Centro, bueno, left, right. El centro es 2 menos 3 quintos. 2, menos 3 quintos. Y ay, estoy muy torpe para digitar hoy, qué pena. Y el radio va a ser igual a 6. Listo. Esa sería la coordenada del centro y esta sería la coordenada, perdón, el valor del radio. Bueno, entonces ya definimos cuánto valía h, cuánto valía k, cuánto valía r, y ahorita yo lo que voy a decir es EQC, ¿se acuerdan? La ecuación de nuestra circunferencia, voy a reemplazar h por esta h mayúscula, que sería 2, k por el valor de k, que es menos 3 quintos, ¿sí? Y r por 6, listo ya, r mayúscula. Entonces la ecuación general, ¿cómo nos quedaría? Así. Ya, no es más. Nótese que aquí la ecuación cambió más, pero es porque en principio aquí debe ir un menos, pero con este menos del 3 quintos, este menos, pues obviamente eso va a operarse, simplificarse y va a quedar como un más. El 6 no se ve, es evidente que este es h, este es k, pero acuérdense que aquí el radio va a ir al cuadrado, por eso tenemos 36, 6 al cuadrado. Ahora, esa es la ecuación canónica, pero si yo quiero la general, es decir, la que en donde todo esto está desarrollado y simplificado, ¿cómo nos quedaría? Entonces, cojo esta ecuación que la llamé EQCR, ecuación con dado centro y radio, y le digo, entrégame el lado izquierdo, y le resto, o sea, es como si yo pasara aquí para restar, le resto r al cuadrado, ¿no es cierto? Eso me lo convierte en una nueva ecuación, al otro lado va a quedar igualado a 0, y, bueno, me lo expanda por favor, y eso va a quedar una nueva ecuación igualada a 0. SymPy por defecto me va a simplificar cosas. Vamos a ver cómo nos entrega. Listo. Nos entregó esta ecuación. Esta sería la ecuación de nuestra circunferencia, pero ya de forma general. Y vuelvo y repito, yo les decía a ustedes que a veces cuando algún componente de la coordenada del centro o también de pronto el radio es una fracción,
Entonces, se suele hacer, no es obligatorio, se suele hacer que todo se convierta a entero. En este caso, ¿cómo haríamos para convertirlo a entero? Yo tengo aquí un denominador 5 y un denominador 25, ¿no es cierto? El mínimo común múltiplo entre 5 y 25 obviamente es 25. Entonces multiplico esta expresión por 25. ¿Listo? Obviamente aquí sobra multiplicar a 0 por 25 porque el 0 por 25 sigue siendo 0. Y aquí tendríamos la ecuación general de nuestra circunferencia, pero sin fracciones. Y por eso es que, como yo les dije a ustedes, aquí aparece un término, un coeficiente distinto de 1. Aquí lo volvemos a ver. Y como se trata, repito, de una circunferencia, esos valores tienen que ser exactamente el mismo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer la ecuación de la circunferencia dados 3 puntos con valores concretos. ¿Listo? Digamos que tenemos estos 3 puntos, P, que es de coordenadas menos 1,2, Q, que es de coordenada 2,5 y R, que es de coordenada 4, menos 3. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos allá arriba, pero ya reemplazando no por valores simbólicos, sino por números. Entonces, X va a ser reemplazada por menos 1 y Y va a ser reemplazada por 2 para el primer punto. Para la segunda ecuación hacemos lo mismo, pero reemplazamos a X por 2 y a Y lo reemplazamos por 5. Y para la tercera, X va a valer 4, Y va a valer menos 3. Nos quedan 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Listo. Y si yo quiero resolver ese sistema, pues bueno, le digo a SymPy que me solucione el sistema .sol, la función. Le entrego la lista de las ecuaciones, la lista de las incógnitas y voy a guardar esa solución con la variable sol. Listo. Y miren que ya obviamente esto de aquí es muy diferente de esto de acá. Pero en el fondo es lo mismo. O sea, toda esa operación está hecha para llegar a esta solución de aquí. Y también lo que anticipamos, de lo que yo les comentaba, es entendible que salgan dos soluciones en donde la diferencia sea el valor del radio. Porque aunque yo sé que en el mundo real no tiene sentido, matemáticamente en esa solución cabe un radio negativo. Entonces me entrega el radio negativo y me entrega el radio positivo. ¿Listo? Entonces yo voy a guardar estas tres señoras. Bueno, voy a utilizar esta porque obviamente es el radio positivo en valores H, K y R mayúscula para no mezclarlos nuevamente con los H, K y R minúsculas que son variables simbólicas. Listo, entonces yo lo que hice acá fue coger la solución de índice 1, o sea esta, la segunda, tomo el primer elemento, que es este, y lo voy a llamar H. Lo mismo. Y convierto ese señor a un valor flotante. ¿Por qué? Porque estos son variables internamente esto SymPy está guardando estos elementos como valores simbólicos. Entonces, para poder hacer ya operaciones y graficar, ¿sí? Lo que nos interesa ahorita es graficar, yo necesito esto en términos de, como un valor flotante. Y eso lo consigo con la función float. Entonces, se convierte en flotante, hago lo mismo, lo convierto en flotante, tomo este elemento y lo convierto en flotante y yo voy a llamarlos H, K y R mayúscula. ¿Listo? ¿Por qué? Porque voy a hacer la gráfica. Obviamente no podemos irnos sin hacer una gráfica y una circunferencia. Bueno, el problema es que aquí nosotros tenemos que tener claro que la ecuación de una recta, perdón, la ecuación de una circunferencia, matemáticamente hablando, no es una función. ¿Por qué no es una función? Ustedes deben recordar que existe una reglita en la matemática que dice que para que una relación sea una función, un elemento del conjunto de partida no puede tener dos valores en el conjunto de llegada. No puede tener. Y con la circunferencia eso ocurre. Entonces la ecuación de la circunferencia es eso, es la ecuación. Más no es una función. No alcanza a llegar hasta allá. Entonces les voy a decir les voy a dar dos opciones para graficarlo. La primera es usando Matplotlib. A mí personalmente me gusta más porque la gráfica puede personalizarse más y queda más bonita. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, aquí está todo un procedimiento que en el fondo no es tan complicado. Como no es una función, entonces yo no puedo utilizar la función de graficar funciones. Yo voy a utilizar una función especial que se llama graficar contorno. ¿Sí? Contorno. Pero para graficar un contorno yo necesito ingresarle una mesh grid. ¿Sí?
O sea, son parejas del plano XY. Hagan de cuenta que cuando nosotros graficamos una función, establecemos el dominio, ¿no es cierto? Digamos un conjunto de valores reales, una lista de valores del eje Y. Y bueno, la función me entrega el rango, ¿no es cierto? La lista de valores correspondientes del eje X. Aquí no, hagan de cuenta que nosotros hacemos una gran rejilla en X y Y. Y acá yo diciendo, como esa rejilla no puede ser continua, aquí en ninguna herramienta de cómputo no va a ser jamás continua, es imposible, serían infinitos valores. Establecemos un salto, un valor pequeño. Aquí yo le puse 0.025. Puede ser un poquito más pequeño, puede ser un poquito más grande. Uno haciéndole sabe cuál le serviría más. Pequeño casi siempre va a funcionar. El problema es que va a ocupar, va a necesitar más cómputo de parte de la máquina y por tanto puede volverse un poquito más lento. Voy a ponerlo así. Entonces voy a tomar valores de X entre menos 5 y 10. Yo ya por ahí experimenté y ya me di cuenta que esos valores son apropiados. Y en Y voy a utilizar valores entre menos 4 y 6. ¿Listo? Uno siempre da primero valores grandes y luego dice, no, me quedó muy grande, entonces es preferible acortar. Y si queda muy pequeño, pues entonces ustedes extienden esos valores. La función meshGrid me entrega esa rejilla, esa mesh, es que no sé cómo la traducción. Grid es rejilla. Meshgrid sería el concepto que es en el fondo, o es más, es que voy a hacer esto. Voy a hacer más, permítanme un segundo. Porque como yo sé que la primera vez que pronto tratan eso, al comienzo les suena un poquito raro. Entonces, bueno, aquí yo estoy guardando un delta, o sea, el paso, el salto. Si yo aplico ese delta para valores que van desde menos 5 hasta 10 y llamo eso X range, lo llamé así, pero ustedes lo pueden llamar en español. Yo porque estoy acostumbrado a esa terminología. Aquí en el fondo, lo que yo estoy haciendo es creando la lista, que arranca en menos 5 y va hasta 10, pero con salticos así de 0.01. Entonces tengo menos 5, menos 4.99, menos 4.98, menos 4.97, etcétera, hasta 9.99. ¿Listo? Acuérdense que en Python el último no va, pero bueno, no pasa nada aquí en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces, y lo mismo para Y. Lo mismo para Y. Cuando yo ejecuto la función meshGrid, que yo voy a obtener un nuevo XX y un nuevo XY, entonces obtengo ya unos objetos un poquito más interesantes, ¿no es cierto? Bueno, listo. Miren que yo aquí tengo repetida para X y para Y la misma lista. ¿Sí? Que hagan de cuenta que son como dos listas de valores, perdón, una buena cantidad de hilos de X y una buena cantidad de hilos de Y. Y entonces los voltean, digamos, los de Y, y entonces usted ya tiene como una especie de rejilla. Eso es lo que se está haciendo acá. Ahora, equation es la ecuación que yo voy a graficar, que en este caso sería X menos H mayúscula, cuadrado más Y menos K, algo mayúscula, etc. Y cuando yo aplico la función contorno, ¿sí? Contorno, lo que hace es que para cada puntico de esa rejilla, él hace un cálculo. En algunos no va a obtener valores, en otros sí. Y en donde sí obtiene los valores, es donde digamos que se marca el punto. Pero aquí yo solamente voy a usar en donde el z sea 0. Es decir, solamente los puntos sobre el plano, sobre el plano XY. Y esos puntos se grafican. Bueno, aquí yo lo que estoy haciendo es, bueno, no voy a poner esto acá. Aquí yo creo una rejilla y aquí le digo muéstrame la gráfica. Listo. Ahora, nótese que quedó como un huevo raro. ¿Eso es por qué? Porque mire, la distancia desde 0 hasta menos 2 o entre 0 y 2, no pasa nada, entre 0 y 2, no es la misma en X que en Y. Entonces, por eso la gráfica me quedó un poquito raro. Yo sé que esto es como una especie de... A ver, voy a ampliar un poquito más esto. Bueno, ampliar no, alejar. Para que ustedes vean un poquito más. Yo creo que aquí se ve mejor. Entonces, la forma, digamos que más apropiada para hacer la corrección de este asunto es simple y llanamente decirle aquí que los ejes me los establezca en proporción igual, o sea, el aspect ratio sea de 1 a 1. Y cuando yo hago eso, pues entonces
ya la circunferencia se ve efectivamente como una circunferencia, ¿no es cierto? A menos que usted tenga problema de pantalla en donde esté descuadrado, esté desconfigurada, pero aquí sí ya se ve que esto es una circunferencia. Bueno, esa es una opción. La segunda opción es utilizar una función llamada plot implicit para gráficas implícitas de la misma librería SymPy. Pero si han visto videos anteriores, la librería SymPy es como para uno, bueno, como decimos aquí en Colombia, desbararnos, ¿sí? O sea, salir de un apuro, ¿sí? Yo quiero tener una idea rápida de cómo es mi función. Claro, en vez de hacer todo este código, yo lo hago en una sola línea. Entonces, sim, que es como llamamos la librería SymPy, plot-implícito, o sea, para funciones implícitas, escribo mi ecuación. Nótese que aquí yo pongo la variable x normal, o sea, no es la variable x simbólica, es la x normal. Bueno, me estoy empleando acá para que ustedes vuelvan a ver mejor. Listo. Y en donde cojo la solución, el primer elemento, bueno, aquí cogí, vuelvo y repito, la, 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 la segunda de las soluciones, ¿no? La que tiene un radio positivo. Y tomo el primer elemento, el valor de h. Y lo mismo para los demás. Nótese que aquí no estoy poniendo h mayúscula ni h minúscula. Pues porque aquí yo tengo esta x es una variable simbólica y esta sería una variable numérica, si le pongo la h mayúscula. Entonces voy a seguir con variables simbólicas para no tener problemas. Y menos k al cuadrado menos radio cuadrado, ¿sí o no? Igualado a 0, tenemos que tener la expresión igualada a 0, ¿sí? Y acá yo especifico el dominio de nuestra función, desde menos 2 hasta 8 lo puse, y aquí desde menos 4 hasta 6. Y acá yo le especifico aspect ratio igual a una tupla 1,1, que básicamente es para que, como aquí, se mantenga la proporción de aspecto, ¿no es cierto? Entonces simplemente ejecuto esta celda y me sale la gráfica, que no es tan bonita como la anterior, ¿no es cierto? Voy a volver a alejar acá. No es tan bonita como la anterior, pero sirve para salir del apuro. Ahí está. Ustedes ya después jugarán con los valores de X y Y para dejarla más o menos centrada como a ustedes más les guste. Pero aquí está, esa sería nuestra gráfica. Ay, por cierto, yo dije que iba a hacer una cosa hace un momento y no la hice. No, sí la hice, la ecuación general. Sí. Bueno, de pronto el otro problema es que a veces le dicen a uno que partir de la ecuación general haya la ecuación canónica. Pero resulta que pues me he dado cuenta que hacer este tipo de factorizaciones con SymPy, así como tan selectivas, normalmente no las hace. O sea, el completamiento de cuadrados, lo que nosotros llamamos completar cuadrado, él normalmente no lo hace. Bueno, por ahora. O de pronto sí, es una función bastante escondida. Pero, pues por ahora yo creo que podemos dejar por aquí. ¿No es cierto? Podemos ya dejar por aquí. Y pues, nada, espero que este video les haya sido de gran utilidad, que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like y suscribirse si tampoco lo han hecho. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un feliz día.